capítulo número 1, versículos del 1 al 5. Y lo voy a invitar a que leamos esta porción de la palabra de Dios, todos al unísono. En la pantalla va a estar igual el texto. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este tiempo, Señor, en este momento de predicación, nos ponemos delante de ti. Y te pido, Señor, que seas tú hablando y no yo, Señor, que tu Espíritu toque nuestro corazón, que prepare nuestra alma, Señor, para estar dispuestos siempre a recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, ese alimento necesario, fundamental, para poder saber cómo es que vamos a vivir nuestra vida terrenal, para agradarte en todo lo que tengamos que hacer, Señor. Ayúdanos, guíanos y bendícenos, pues, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Durante los próximos domingos vamos a estar mirando la carta que el apóstol Pablo escribe al sector, a la zona de Galacia, a los Gálatas. Él escribe esta porción a una serie de iglesias que había en diferentes sitios, ¿sí? Y cuando miramos los Gálatas, es mirar que hay palabras de exhortación, o sea, de ánimo, pero con amor. El apóstol Pablo no se va a guardar absolutamente nada. Más aún, nos da palabras de amonestación, o sea, de corrección, pero con amor. Porque eso es lo que nos da la palabra de Dios, exhortación y amonestación. Pero el apóstol Pablo, en la parte de la amonestación, va a reprender duramente. Va a reprender duramente, ¿por qué razón? Porque estas iglesias de esta zona se habían desviado. Empezaron y sabiendo las verdades bíblicas que deberían de ser obedecidas, ¿sí? Porque el propósito de Dios es ¿cuál? Guiar a sus hijos, guiar a las personas, organizar lo que está desorganizado. Pero resulta que ellos se habían desviado. Y el apóstol Pablo va a hacer un saludo muy corto, ¿sí? Va a ser un corto, pero con una enseñanza precisa. Y podríamos decir tranquilamente que lo que el apóstol Pablo va a hacer es a reprender a estos hermanos. Y cuando habla de insensatos, que lo vamos a ver más adelante, les pregunto, ¿será que hay creyentes insensatos? Tristemente, hay creyentes insensatos. Y cada vez que vamos a leer esa porción, tenemos que ponernos nosotros, hoy, en la posición que nos corresponde. Porque esta es una carta vigente, real y auténtica. El evangelio transformador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, no se puede desviar, no se debe de tergiversar, pero es usted mismo el que no se debe dejar desviar, no se puede dejar engañar, no se puede dejar tergiversar. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Usted lo que tiene es que enrutarse o encarrilarse en el propósito de Dios para su vida, conforme a lo escrito en la palabra. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar esa parte doctrinal que es tan maravillosa a la luz de la palabra de Dios, porque hay una vida práctica, y esa vida práctica usted la tiene que vivir en su familia, en su matrimonio, en la sociedad, con los hijos. Lo práctico del evangelio es real. Usted lo tiene que llevar a la realidad, pero usted tiene que saber, mi amado hermano,
es que en esa parte doctrinal hay cosas que no son negociables. No son negociables con nadie. El título de la predicación hoy es: a Jesucristo sea la gloria y la honra, y a nadie más. Eso lo tiene que guardar usted, mi amado hermano, en su corazón, desde aquí o desde donde esté. Nuestra hermana Sandra está en Bogotá. El Señor Jesucristo, para Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Aquí o en Bogotá. Pero usted tiene que vivir una vida, y hay muchos factores, y hay muchas cosas que usted va a tener que hacer. Claro. Pero tiene que saber que todo lo que usted hace, usted tiene que dar la gloria y la honra al Señor. Muchas veces el creyente no está tan dispuesto a esa parte de gratitud, ¿sí? Sino que nos volvemos son reclamos. O sea, tenemos más ajustado la sintonía de la reclamación que de la gratitud, ¿cierto? Y el Señor, es que no tenemos sino gratitud para con el Señor. Ahora, la porción bíblica nos permite ver dos cosas. Una, y es que vemos su gracia y su paz. Su gracia y su paz, porque para Él es toda la gloria y la honra. Pero hermanos, es que nosotros, esa gracia, ese don no merecido que hemos recibido de Dios Padre a través de Cristo, eso es maravilloso. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la vivimos cuando hay esa relación. Porque sin Cristo no hay paz, sin Cristo no hay gracia. No. Esa gracia es que nos perdona por su gracia, nos ha salvado por la gracia, nos sana por la gracia. Todo eso que no merecíamos llega a través de Él. Y hay un segundo aspecto, y es que es por la voluntad de Dios Padre. Por la voluntad única y soberana de Dios Padre, vemos la gracia y la paz a través del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros hoy estamos acá congregados, hay un grupo, y cuando yo los miro, sé que ustedes creen en Cristo, que lo han recibido como Señor y Salvador. Pero tomemos en cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a hermanos que también habían recibido a Cristo, pero se empiezan a dar unas situaciones complejas, porque ellos se dejan desviar. Había una situación, y es que la cultura judía, porque la iglesia de Galacia estaba conformada por judíos y por gentiles, y había unas enseñanzas que principalmente venían de parte de los judaizantes, para decir que entonces la justificación y la salvación tenía que estar fundamentada en las obras, y querían que la iglesia se devolviera al pacto de la ley, o sea, al pacto de las obras. Y por eso el apóstol Pablo les va a hablar clarito y les va a decir: es que solamente a través de la gracia que es en Cristo Jesús que vamos a ser salvos. Eso es un tema que podríamos ver como sencillo, pero quiero decirles una cosa, mis amados hermanos y amigos. La sociedad actual está dividida en lo mismo. Hay una gran cantidad de personas que siguen pensando que van a ser salvos por las obras. Es que yo me voy a portar bien, voy a ser salvo. Como si las obras nuestras nos pudiesen justificar delante de Dios. Nunca. Somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús, porque Él fue el que hizo la obra, no nosotros. Ahora, cuando miramos el primer punto, entonces el apóstol Pablo va a comenzar haciendo una mención. Y ojo, mis amados hermanos, porque el punto de partida para todo ser humano es la gracia y la paz que viene a través de Cristo. Yo no sé si usted la experimenta, espero que sí. Yo experimento esa gracia y experimento esa paz. Si no fuera porque tengo al Señor Jesucristo en mi mente, en mi corazón, en mi vida, hermano, yo estaría perdido, yo no estaría aquí. Yo todos los días le doy gracias al Señor porque estoy caminando, es con Él, no en el mundo. Porque el mundo es agresivo, el mundo es perdido,
Y hay unas situaciones en las cuales la persona va a quedarse perdida del todo, pero sabiendo mucho de antemano que es a través de Cristo que alcanzamos esa paz. Y por eso es que es decisivo recibir el Evangelio de Cristo. Es triste cuando hablamos con alguien y no acepta a Cristo. Entonces, ¿para dónde va a mirar esta persona? Pero el apóstol Pablo comienza diciendo algo importante en el versículo número 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo entonces está diciendo: yo soy apóstol porque es la voluntad de Dios. Es por él, no es por un ser humano, no es porque otro eligió al apóstol Pablo y le dijo: Pablo, venga pues, usted va a empezar a hacer esto y arranque por allí. No, él de una vez le va a determinar: yo soy apóstol por la voluntad de Dios Padre. Y le dice: ojo, y los saludo, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, habían unas manos amigas al lado del apóstol Pablo y él hace mención. Pero inmediatamente en un saludo tan corto, entonces va a decir, hace una exaltación a la obra de Cristo. Y dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En alguna oportunidad yo le preguntaba a una persona, dije yo: y el apóstol Pablo es trinitario. Entonces me dice: yo voy a saber. Y le dije yo: pues entonces leamos Gálatas 1:3 y dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Claro, la Biblia en todo su conjunto nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, y el apóstol Pablo da ese reconocimiento y les está diciendo, en este saludo cortico, les está diciendo una vez: ojo, esa gracia y esa paz solamente vienen de parte de Cristo. Hermanos, es fundamental que ustedes eso lo tengan muy claro. Mire, los judíos estaban aferrados a las obras y querían menospreciar la obra de Cristo. Ellos prácticamente querían ser justificados por sus obras. Y si usted se presenta delante del Padre Celestial y usted pretende justificarse con sus obras, ¿cómo va a ser hallado? ¿Culpable o inocente? Si usted se presenta con las obras, el que se presente con las obras va a ser hallado culpable. Por eso es importante y fundamental que en la mente y en el corazón usted ya tenga definido es que sus ojos son puestos en Cristo. Por eso el cristianismo no es una religión, es la relación personal que usted va a tener con la persona de Cristo el resto de su vida terrenal. Y que a través de eso el Señor llega y usted tiene un nuevo nacimiento porque lo ha recibido a Él. Y el Espíritu Santo de Dios mora. Y usted va a tener una vida terrenal guiada por el Espíritu de Dios, con una guía y con una palabra maravillosa. El apóstol Pedro dice: porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Cómo es que una persona que ha vivido en oscuridad empieza a la luz? Los que ya salieron de la oscuridad, ¿van a volver a la oscuridad? Nunca más. Y entonces el mismo apóstol Pedro dice: y tenemos la palabra profética más segura. Claro, hermanos, es que lo que a mí me dice la palabra de Dios es fortaleza, es el sustento, es fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús y nadie más. Entonces el apóstol Pablo, mis amados hermanos, va a enfatiza en forma definitiva que esa gracia, esa paz, o sea, el poder, ¿sí?, es fundamental. Usted tiene que definir su fe. Si ya la tiene definida, permanezca, persevere. Pero si usted todavía está mirando para otro lado, entonces organícese y afíjese, encarrílese, no se descarrile. Y si por alguna razón se descarriló, hermano, se tiene que volver a encarrilar, porque no hay otra oportunidad. No le podríamos decir a alguien que es que hay otra forma de ser salvo o justificado delante del Padre.
Eso era lo que estaba haciendo esas iglesias, y muchos, pero muchos se habían perdido. Y por eso el apóstol Pablo les va a hablar, pero durito, pero muy, muy durito. Usted tiene entonces que definir su fe. ¿Para qué? Para crecer, para fortalecerse, para establecerse, para que haya una convicción y una decisión en el creer y en el obedecer. Porque el principal problema que tiene en este momento toda la iglesia a nivel mundial es que no obedece. ¿Hay un conocimiento? Sí, puede haber un conocimiento. Hay un deseo, pero cuando vamos a la realidad, entonces muchas de las verdades fundamentales bíblicas no las estamos obedeciendo. Y queremos que haya bendición. ¿Cómo va a haber bendición si no hay fidelidad? ¿Cómo va a haber bendición si no hay obediencia? La esencia y la obediencia. Amén. Cuando nosotros miramos, no solamente el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro, habla sobre ese vivir del cristiano. Y en primera de Pedro, en el capítulo número 5, el apóstol Pedro, del versículo 8 en adelante, primera de Pedro 5, 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted como creyente tiene que saber y entender que usted es objetivo militar del maligno y que usted tiene que andar conforme entonces a la voluntad de Dios. Dice el versículo 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, es que están escribiendo esto en el primer siglo y hoy estamos en el siglo XXI y la situación no es fácil. La tentación está ahí, la concupiscencia está ahí, el mundo pecaminoso está ahí y atrae, y terminamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y usted tiene que definir que todo aquello que no agrada a Dios y que usted lo hace es pecado. Más aún, delicado, es que el pecado corta la comunión con Dios. Y usted tiene entonces que devolverse, arrepentirse, reconocer su pecado, confesarlo a Dios y apartarse. Porque no puede usted estar viviendo en un círculo de pecado, porque entonces está jugando con su vida espiritual. El vivir del cristiano no puede ser así. Versículo 10 de Pedro, de primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. Lo llamó el Señor ya usted a su gloria eterna en Cristo. Ya lo recibió. Vive conforme a la voluntad de Dios. Tiene que hacerlo. Y dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, hermanos, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 5 cosas que son obra de Dios, pero que usted tiene que tener un corazón dispuesto a obedecer. El Señor trabaja con todos. Con uno lo hará de una manera y con otro lo va a hacer de otra. Pero que el Señor trabaja con nosotros, sí. Y cuando uno se ve confrontado con la palabra de Dios, no hay que salir huyendo. Lo que hay es que detenerse, mis amados hermanos, y ponerse a cuentas con Dios. Porque el Señor puede venir hoy, el Señor viene hoy por la iglesia. Mi sueño es que el Señor venga un domingo y que estemos en pleno culto y que partamos a la presencia del Señor. Y cuando uno habla del arrebatamiento y que el Señor viene, las personas preguntan de todo. La gente tiene inquietud, más que todo aquellos que de pronto no han escuchado. Y entonces ya uno pregunta y el Señor viene: levante la mano quien quiere que venga. Y entonces muchas personas de la fundación, más que todo, me dicen: no, Luisca, todavía no se ha descarado. ¿Cómo así que usted está orando para que el Señor venga? No, todavía no. Y ella era una de las que decía: no, todavía no, Luisca, porque nosotros apenas nos estamos, ¿qué? Es que acomodando, nos estamos organizando. Y entonces, ¿para cuándo lo va a dejar? No, yo lo voy haciendo. Y la gente es aplazando, hermanos, algo que es fundamental. Usted no puede aplazar eso.
Usted tiene que estar a cuentas con Dios, porque nadie sabe el día ni la hora, y va a ser un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Yo no sé si cuando usted va en un bus, en el metro, en su carro, usted no piensa en esos versículos. Yo pienso permanentemente. Yo digo, Señor, y si tú arrebatas en este momento y el conductor de este carro te ama y ha nacido de nuevo, se fue. Y a la gente les parece como fantasía. Y contame más, no, reciba a Cristo, amigo, porque el Señor viene pronto. Yo creo que viene pronto. Amén. Bien, claro que viene. Y cuando miramos esta porción, dice el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién más le vamos a dar la gloria y la honra sino al que dio todo? ¿Por quién? Por mí. Y ahí es donde se tiene que decir: Él dio todo por mí. Y vino y me buscó a mí. Porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Estaba usted perdido? El Señor vino por usted. ¿O está usted perdido? El Señor vino por usted. Si usted está perdido en este momento, sepa que el Señor vino por usted. Y si usted ya lo recibió y su condición era de pérdida, entonces el Señor vino por usted. Porque Él no vino, ¿sí?, por justo, sino a buscar pecadores que procedan al arrepentimiento. Entonces la gracia y la paz, mis hermanos, solamente es a través de Cristo. Ahora hay un segundo punto, porque ese regalo no merecido es por la voluntad del Padre. Y miren lo que dice esta porción, los versículos 4 y 5 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, se dio a sí mismo en forma voluntaria para librarnos de este siglo malo, o sea, de esa muerte y de ese pecado, todo en la voluntad perfecta de Dios Padre. La única solución era que Él mismo, Dios mismo, viene y se sacrifica, derrama su sangre preciosa. El valor, lo que ha pagado por la salvación nuestra, es un valor alto, es la vida de su único Hijo. Y el Señor Jesucristo, sí, lo hizo en forma voluntaria, y Dios Padre lo entregó, dejó su trono de gloria para venir a salvarnos. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso tiene que llevarnos, mis amados hermanos, a tener realmente una fidelidad con el Señor, a saber quién fue el que lo dio todo por mí. Lo dio todo, sin pedirme a mí nada. Y lo único que exige es que yo le crea. Y si usted cree de verdad, hay temor de Dios. Porque si usted no cree, entonces el temor de Dios no existe, entonces usted no creyó. Sí. Mi mamá era una mujer estricta y ella mandaba y había que obedecer. Y si cuando ella llegaba uno no había cumplido con las obligaciones que ella decía, entonces ella sacaba una herramienta útil que era una correa. Y entonces doña Olga decía: ustedes es que me están viendo pintada en la pared, yo soy de verdad. Y ese es un dicho que dicen muchas las mamás, ¿cierto? Muchas mamás le dicen: ¿y vos qué? Es que me estás viendo pintada en la pared. No, soy de verdad. O sea, al que está pintado en la pared, ¿quién le va a obedecer? Hermanos, es que el Señor no está pintado en la pared. No, Él es un Dios de justicia y de amor. ¿Sí? A través de Cristo hay cosas maravillosas: redención, expiación, sustitución. 3 cosas que solamente las pudo hacer Dios por nosotros. No lo podríamos hacer nosotros. El valor del sacrificio es que Dios lo dio todo, absolutamente todo. Nosotros podríamos preguntarnos esta mañana: ¿quién o qué es el Señor para usted hoy? ¿Qué es Cristo para usted hoy? Es un Señor. Amén.
es su Salvador, es su pastor, es su guía, es su fortaleza, es su libertador. ¿De qué lo ha libertado? Porque uno a veces no tiene gratitud, pero el que siente que ha sido libertado por el poder de Dios, entonces dice, es que yo vivía en las drogas, o vivía en tal situación, o yo estaba sumido o sumida en el orgullo. Es que el orgullo es un pecado grande. ¿Y quién nos saca de todo eso? Dios. Y ahí es, hermanos, cuando tiene que empezar a haber un sentimiento de gratitud. Y ahí es cuando decimos, Señor, gracias. ¿Gracias por qué? Te doy gracias por este nuevo día. Amén. Señor, te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mi familia porque aquí los tengo. Y aquellos que por alguna situación no tienen a sus familiares, y le damos gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque me mandaron una foto y ya lo vi, está vivo. Y ahí va caminando, pero todavía está vivo. Señor, y te doy gracias porque me permitiste que viniera a la iglesia mi hijo y lo vi. Y era un motivo de oración, ¿cierto, hermana? Y el Señor se lo permitió. El Señor le permitió ver a su hijo después de tanto tiempo. Y apareció. Hoy esperábamos que apareciera, pero la mañana todavía está temprano, puede aparecer. Y decía mi hermana, es que yo le había preparado unos frijoles, un chicharrón, como le gusta, y se lo guardé por un tiempo. ¿Cuántos días lo guardó? El 24, día de Navidad para mi muchacho, y no aparece. Pero yo le tenía guardado el chicharrón. Ese es el sentir de las madres. Y ahí es cuando decimos, Señor, gracias por mi familia. Gracias te doy por mi familia. Gracias te doy porque me has salvado. Gracias te doy, Señor, por la sobriedad. Hay que darle gracias a Dios por la sobriedad. Amén. Usted está sobria en firme, está firme, salió de la corporación y ahí va. Y vea la opinión de la iglesia. Desde bien y lejos. El Señor la ayude y la bendiga, muchachita. Y damos gracias por el perdón. Gracias, Señor, por el perdón. Y gracias por el trabajo. Le agradece usted al Señor por su trabajo. Señor, gracias porque tengo trabajo, por la esperanza. Gracias, Señor, porque me permites servirte. Gracias, Señor, porque soy útil. Útil, una persona útil delante de los ojos de Dios y de los hombres. Así dice la filosofía de una institución. Yo creo que esa institución sacó eso de la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario a útil? Inútil. Y muchas veces nos comportamos como inútiles sin saber que somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y que tenemos una obra para hacer. Hermanos, esa carta va a ser una carta en la cual nosotros vamos a ver, creo yo, muy confrontados, mucho. Y este solamente fue el saludo, porque el apóstol Pablo aparta estos 5 y en el versículo 6 ya entra de una forma potente y les va a decir: estoy maravillado. Gálatas insensatos, rápidamente se hayan apartado del evangelio al cual yo les dije, y se apartaron. Eso es una locura, es una verdadera locura, pero lo vamos a ver la próxima semana. En conclusión, mis amados hermanos y amigos, tenga presente, pues, para usted, para el resto de su vida, que toda la gloria y la honra de todo lo que usted haga, piense, diga, es para Cristo. Deje toda la gloria y la honra de Él, y que es por la bendita y santa voluntad de Dios Padre, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Viva, viva y gócese en la gracia y la paz que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Si en esta mañana hay alguien que no haya recibido todavía a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, hoy es el día. Y usted puede levantar su mano y decir: yo recibo a Cristo. La invitación siempre debe estar ahí. Me arrepiento de mis pecados, los confieso delante de Dios y cambio.
Y si usted, que ya es hijo de Dios, ha estado desobediente, perdido por allá, distraído, reconcíliese con el Señor, con Él, y enderece su caminar, y empiece a vivir en amor y en fidelidad, en servicio al Señor, para que haya bendición, porque el Señor viene pronto, y nosotros confiamos en la gracia que es en Cristo Jesús, porque nuestra carnalidad, nuestra debilidad es total. Nosotros humanamente somos débiles, no somos capaces, por eso necesitamos el de Cristo. Amén. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego cantamos un hermoso himno que dice: a Jesucristo, ven sin tardar. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias porque nos permites meditar ampliamente en tu palabra, Señor. Danos la fortaleza, esa fortaleza que solamente viene de parte de ti. Crece, Señor, nuestra fe, nuestra convicción, para entender que solamente tú, Señor, eres el digno de toda la gloria y la honra. Danos, Señor, esa humildad, esa claridad para saber que nuestra adoración es solamente para ti, Señor Jesús. Ayúdanos, bendícenos, guíanos en este caminar terrenal. Los ponemos todos delante de ti, Señor, y en esta mañana, por todos y cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos, yo te pido, Señor, que seas bendiciéndoles sus vidas, su trabajo, sus familias. Protégelos y resguárdalos, Señor, en su salud, a las personas que por alguna razón tienen problemas, Señor, al interior de sus hogares, con sus hijos. Consuélalos, Señor, fortalécelos. Toca el corazón de estos hijos desobedientes para que realmente encaminen sus vidas y empiecen a caminar conforme a tu voluntad. Te damos gracias, gracias infinitas, porque tu fidelidad permanece, tu amor permanece, Señor. Ayúdanos y guíanos. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice este hermoso himno: a Jesucristo, ven sin tardar. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la palabra de Dios, y eso lo dice el Señor. Y si el Señor no lo echa fuera, menos nosotros. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien que no puede venir a la iglesia. Pues ¿cómo? Esta iglesia es una iglesia de puertas abiertas. Todo el que pueda y quiera entrar por esa puerta siempre será bien recibido por todos como iglesia. Amén. Ese es el compromiso con el Señor. A Jesucristo, ven sin tardar. Nuestra
de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que el Señor me los bendiga.